Aquí hablamos de música, dos cositas o tres de batería. Por cierto, que estaba yo hablando de Platinum Moon, este grupito que acabo de descubrir, y resulta que tiene un baterista excelente, pero excelente. Si un cover, hacen covers, a ver, todas las bandas comienzan haciendo covers. ¿Por qué? Porque así se empieza. Es como el kindergarten de las bandas. Luego alguien se escribe una letra un día y otro le pone música y el día que cuando te das cuenta ya tienes repertorio. Entonces, hacen covers estos de esta banda que se llama Platinum Moon, hacen covers de Led Zeppelin. Primero que nada hay un par de canciones con esta niña, a mí verdaderamente me sacó, me puso la piel de gallina. Tiene una voz de contralto fantástica y tiene ella 21 o 22 años. El baterista, abordando los desafíos de John Bonham en trozos de Led Zeppelin, me dejó impresionado. El guitarrista es magnífico, tiene aparte un guitarrista que hace guitarra segunda y teclados, y tiene al bajista que es razonablemente bueno. Pero tiene un magnífico baterista, me llamó la atención. Luego me di cuenta de que The Sixters, que es el grupo ucraniano de chicas también muy jóvenes, a las que sigo, tiene como su eje una baterista magnífica que a los 12 años ya estaba despuntando en el mundo de la batería como alguien que tenía capacidades especiales para la batería. Y luego resulta que está The Warning, que las tres dominan perfectamente su instrumento, pero donde siempre ha destacado Paulina desde el principio, desde aquel cover de Enter Sandman con el que se hicieron dar a conocer por todo el mundo, cuando el guitarrista de Metallica dijo, la baterista es buena. Por muchas razones, entre otras cosas por su capacidad musical, Paulina ha destacado, es muy notable. Pero resulta que ahora acaba de ganar la mejor baterista, la persona que mejor toca la batería de rock del año en el sitio de Drumeo. Drumeo es un sitio, es una empresa que se dedica a hacer clases de batería, que tiene un canal magnífico. Todo lo que quieras saber de batería, quieres oír a los mejores bateristas, quieres enterarte de cosas tan raras como que el baterista de Red Hot Chili Peppers tocó en una canción de Dua Lipa, porque llegó al estudio cuando estaban grabándola y el productor le dijo, oye, esto vendría bien con batería de verdad, ¿la quieres tocar? Y dijo, chat, pues sí, la toco, ¿no? Entonces Dua Lipa tiene algo en lo que no está la caja de ritmo, sino un baterista de verdad de un nivel impresionante. Todo lo que quieras saber está con Drumeo. Yo veo mucho Drumeo, y sobre todo por presionar a mi hijo para que toque mejor la batería. Baterista de rock del año, Paulina Villarreal, la baterista de la banda de rock mexicana The Warning. Paulina tuvo un gran año junto con sus hermanas, presentándose en los Video Music Awards, apoyando, teloneando a Muse y a Guns N' Roses en sus giras y haciendo sus headlines, o sea, no como telonera, sino como acto principal, en su país de origen y en otros lugares. La baterista del año de Drumeo es Paulina Villarreal. Entre los jóvenes es curioso, ¿no? Porque es el instrumento que llama la atención es la guitarra. A lo que más llama la atención es cantar. ¿Por qué? Porque eres la persona que queda al frente de todo. Las bandas se identifican mucho más por su cantante, pero bueno, tenemos bateristas muy jóvenes y muy buenos y me da muchísimo gusto. Y además, después de este recorrido por los tres grupos que les recomiendo, con tres bateristas excelentes, muy jovencitos, si yo les digo a ustedes que existe una persona que se llama, como voy a encontrarlo ahora porque lo tenía yo por aquí, así, una persona que se llama Jorge Garrido, probablemente no les diga absolutamente nada. ¿Quién es Jorge Garrido? En su casa lo conocen a la hora de cenar. Si les digo el estepario siberiano, ya estamos hablando de otra cosa. El estepario siberiano es el hombre que ha tomado YouTube por asalto con su batería, con su capacidad, con su velocidad, con su creatividad, con su originalidad, con sus desafíos percusivos, y que es un joven de 20 y pocos años también, de Valencia, España.
que tiene chiflados a todos los profesores de batería del mundo. Y ha ganado en Romeo también el mejor baterista de YouTube del año. Y si a ustedes les gusta la batería, les interesa la batería. A mí me interesa muchísimo, ¿no? Batería no toco, pero vamos, tocaba yo algunas percusiones, tocaba yo las tumbas con un grupo, con un dueto de hermanos paraguayos que hacían música brasileña en una peña en México. Así de rara puede ser la cosa. Pero, si les interesa el rock en general, pero sobre todo les interesa si te vas a dedicar a algo o no, sobre todo en la música, hace falta escuchar a Jorge, hace falta escuchar al Estepario Siberiano. Por esto, porque él parte de la base de que cualquiera puede hacer lo que él hace. Cuando tú ves lo que hace, dices no. O sea, no. Pero él dice que esto simplemente se logra trabajando, haciendo prácticas de batería 8 horas diarias, 10 años. Que cualquiera puede tocar lo que él toca si trabaja 8 horas diarias, 10 años. Y que si quieres hacerlo, ese es el precio. O sea, que no puedes esperar tocar la batería como él si no inviertes el tiempo y la dedicación que ha invertido él y que claramente están allí, ¿no? Y si no lo haces, no pasa nada, tocas batería a un nivel mucho más bajito y ya, y te diviertes y puedes tocar con tus amigos, hasta puedes tocar en una banda. No todos los bateristas del mundo son John Bonham o Neil Peart, ¿no? Las recomendaciones que le hace a la gente que empieza en la música me parecen tan valiosas como divertirme muchísimo viéndolo hacer redobles con una sola mano, que es absolutamente alucinante. Además sabe lo que está haciendo, está tocando con una sola mano y toma café y se enciende un cigarrillo, o cigarrillo de quién sabe si es de hierba santa o qué, mientras trabaja con una sola mano y los dos pies. A ver, esa separación de los 4 miembros, pues es lo esencial de un baterista, ¿no? Como decía alguien, el baterista originalmente tocaba en el tambor, pero luego alguien descubrió que pues, si te tocaba un tambor podía tocar 3, ¿no? Pero entonces luego tenía un pie que no usaba para nada. Entonces ya el bombo, que antes un percusionista iba en la banda con el bombo tocándolo, pues se lo pusieron en el pie ya. Y entonces otro dijo, le queda un pie, pues vamos a hacer que toque el contratiempo, o charles que le llaman, ¿no? Y vamos, que la idea fue hacer que el baterista trabajara más que nadie con los cuatro miembros y ahorrarse a varios percusionistas. Pero independientemente de lo apasionante que es eso, lo que él enseña a la gente que quiere dedicarse a algo o no es fundamental. La razón por la que yo no me dediqué a la música es porque yo no quería, primero que nada, no estaba dispuesto a ensayar, a practicar tanto como era necesario. Y la otra era que no estaba yo dispuesto a cantar la misma canción durante 20 años, ¿no? Tienes un éxito y estás frito. Peor que te puede pasar es tener un éxito. Sé Billy Joel y trata de sacar un concierto en el que no toques Piano Man. Te desolla la gente. Te cuelgan. Eres víctima de tu realidad, de tu éxito mismo, ¿no? Y si no tienes éxito, de todos modos, o sea, tienes un repertorio y ese repertorio lo tocas una y otra vez. Claro, con eso te vuelves maestro en tu oficio, pero es un precio que yo no estaba dispuesto a pagar porque yo me aburro de las cosas y siempre quiero buscar algo nuevo. Y a mis años lo sigo buscando. Entonces, estos 2 personajes a mí me parece interesantísimo. Me parece interesantísimo que sean los 2 de los varios, de los muchos bateristas del año en distintas cosas, en pop, en soul, por cierto, en blues. En blues creo que fue. No me acuerdo. Hay otros bateristas que conozco yo que están en los premios de Romeo, que evidentemente pues los más grandes van a ser premiados en algún año. Si no es en este, será en otro. Pero es la idea. En todo caso, se los dejo para que lo tengan en cuenta.